En el caso de los ETFs, pues los desempeños ahí podríamos tener de todo tipo, como ETFs existen. Solo para darles un dato, en el Sistema Internacional de Cotizaciones tenemos hoy en día, en números redondos, cerca de 2.200 activos. Y te diría que la mitad de ellos son ETFs y el otro 40% son acciones de renta variable, y hay una pequeña parte en bonos que se cotiza en los sistemas internacionales de cotización. En el mercado global creo que lo podemos identificar claramente si les preguntara lo siguiente. Piensen ustedes, por favor, en una empresa muy, muy grande que no sea mexicana. Repito, piensen en una empresa muy, muy grande que no sea mexicana. ¿Listo? Esa empresa que están pensando se compra y se vende en el Sistema Internacional de Cotizaciones en pesos mexicanos, sin salir de tu contrato de intermediación bursátil mexicano, y donde obviamente pues te da una exposición a prácticamente otros mercados. Volviendo al caso de los ETFs, pues la mitad de los 2.200 instrumentos son ETFs. ¿Y qué característica tienen o por qué ha ganado una relevancia tan importante en el mercado desde el año 2003 a la fecha? Y yo podré establecer 5 características muy relevantes de los ETFs. Primero, la transparencia. Es decir, podemos saber qué contiene cada ETF en su pancita en el momento en el que nosotros lo queramos. Sabemos cuál es la conformación de esa cartera de inversión o de esa canasta, y los precios que se están dando minuto a minuto o momento a momento, y cómo se está negociando como si fuera una acción ese instrumento que se opera en las bolsas internacionales o locales. El segundo son los bajos costos. Porque si pensamos en uno de los ETFs más importantes que tiene nuestro país, que es el famoso NAFTRAC, que tiene una muestra de 35 emisoras en su panza, creo que al final del día es muy claro decir qué prefieren: pagar comisiones por cada una de las 35 emisoras que contempla el IPC, o pagar una sola comisión que tiene el NAFTRAC y que también trae incluido esas 35 emisoras que están depositadas en un fideicomiso y demás. Creo que la respuesta es evidente y deja en evidencia que los costos pues son mucho más bajos que poderlo hacer de una manera individual. La tercera característica es el profesionalismo que hay detrás de cada ETF. Sabemos pues de grandes administradores de fondos a nivel internacional. Destaco uno muy relevante que es BlackRock, como este administrador de recursos a nivel internacional, que más o menos opera cerca de 7.3 trillones de dólares en sus fondos o en sus ETFs a nivel internacional. Los fondos que se te ocurran, aquellas industrias que estén en la industria petrolera, aquellas industrias que estén en los bienes de consumo básico asiáticos, aquellas industrias que quieran comprar, en el caso de servicios de salud en países desarrollados. O sea, aquí la imaginación es el límite para la creación de los ETFs que se pueden dar a nivel internacional, y el profesionalismo que hay detrás en cuanto a las personas que los pueden llegar a crear, pues obviamente es algo en lo cual también tendremos que confiar. La cuarta tiene que ver con la movilidad, es decir, el ETF nos permite pues estar totalmente flexibles en cuanto a alguna situación pues a nivel internacional. Si la bolsa de cualquier otro país estuviera cerrada por cualquier evento, esto no significa que el ETF no se pueda negociar en otras partes del mundo. Y eso pues nos da una flexibilidad de movimiento ante cualquier evento exógeno que pudiera provocar una caída en los precios de esos activos que contemplan en esa cartera de inversión. Yo creo que aquí es buen momento de diferenciar que podemos tener ETFs que tienen un grado de exposición hacia un país específico, y hay otros ETFs que tienen una domicilización en un país en específico. Y tanto exposición como domicilización pues nos hablan prácticamente de estar prácticamente cubiertos o blindados ante cualquier situación que pueda pasar en el mundo.